Buenas tardes a todos y a todas las personas que están viendo este video. Me presento, mi nombre es Diego Ortiz, este es mi grupo. Michelle Valentina Gómez Campos. Liz Caterín Calderón. Vanessa Tatiana Garzón. Juan Camilo Ramírez. Y juntos vamos a presentar el flujo de un canal abierto. Nuestro proyecto va dirigido a la aplicación de la mecánica de fluidos en múltiples canales que se caracterizan principalmente por ser canales abiertos y cerrados. El flujo de canales abiertos tiene lugar cuando los líquidos fluyen por la acción de la gravedad y están parcialmente envueltos por un contorno sólido. Estos fluyen en una superficie libre y sobre él no actúa otra presión que no sea su propio peso y la presión atmosférica. El planteamiento del problema es uno de los problemas de la naturaleza se relaciona con el flujo del agua, ya sea en canales abiertos y fuentes hídricas, puesto que esta relación se utiliza en obras de ingeniería civil. Para dichas obras es importante que se conozcan las características que componen un caudal. Adicionalmente, es importante saber cómo puede afectar en las construcciones de canales y represas, además para saber darles un buen mantenimiento para de esta forma alargar su tiempo de vida útil. En el objetivo general implementamos un modelo numérico computacional por el medio del lenguaje de la programación Python para conocer el comportamiento hidráulico en canales abiertos. También determinamos unos objetivos específicos que es la relación entre el caudal del fluido con la profundidad del canal. También determinamos el volumen total de un canal en base a la profundidad mediante el caudal del flujo para un canal abierto. También se puede determinar y calcular el caudal por el que circula un fluido a través de un canal abierto. El planteamiento de la solución es donde la velocidad del flujo se puede llegar a medir con mayores frecuencias en fuentes hídricas como los ríos y los arroyos, que se pueden definir como el volumen de agua que pasa por un punto específico de un canal, en la que se tiene en cuenta que se utiliza la unidad del tiempo, en la que se expresa de la siguiente manera: Q milímetro cúbico sobre segundo. Para esto se plantea un método numérico para determinar los datos que se definieron al hallar los objetivos específicos, por lo que se hace primero una práctica y por medio de esta se tomará los datos iniciales y poder determinar así las fórmulas necesarias para cada incógnita. Bueno, entonces para hallar la solución se tuvieron varios métodos, el cual el primero es el método flotante, el cual consiste en que explica como los métodos o los pasos que se deben seguir para hallar la solución. Entonces, en este caso, el primer paso será ubicar el canal seleccionado en un tramo de longitud aproximado de 10 metros y de sección uniforme. Segundo paso, la altura del punto inicial, soltar un pequeño tallo y se toma el tiempo en segundos en el que se demora en desplazarse hasta la altura del punto final del tramo seleccionado. El siguiente paso es tomar los datos necesarios para calcular la velocidad del agua. El cuarto paso, con la ayuda de un metro, se mide el ancho del canal en metros y la profundidad del canal. Esto con el fin de poder hallar el área. El quinto paso sería observar el tipo de terreno en el que se encuentra el canal para determinar el factor de corrección. Y por último, tenemos que con los datos encontrados en los pasos anteriores, se procede a calcular el caudal en litros por segundo. Entonces, en cuanto al coeficiente de rugosidad de Meining, es un índice el cual determina la resistencia de influjo en un canal, el cual es por esto que la posibilidad de calcular este coeficiente se pretende determinar la influencia de la pendiente de un canal en el coeficiente de rugosidad de Meining. Entonces, en la tabla tenemos como varias
tipos de terreno. Eso, varios tipos de terreno con diferentes también materiales, el cual pues debe estar, o sea, el que está hecho el terreno, por decirlo así. En el siguiente método que utilizaremos es el método de Newton-Raphson, el cual es un procedimiento algorítmico que permite hallar raíces de funciones conocido como un valor numérico cercano a la raíz. Este es un método abierto e iterativo que en general de rápida convergencia, muy útil para el cálculo de raíces cuadradas y de mayor grado, aunque para algunos casos el método presenta inconvenientes. Por ejemplo, si existen raíces múltiples, en este caso se tendría que aplicar diferentes soluciones para así lograr encontrar la raíz sin abandonar el método. El método del punto fijo es un método iterativo que permite resolver sistemas de ecuaciones no necesariamente lineales. En particular, se puede utilizar para determinar raíces de una función de la forma f de x, siempre y cuando se cumplan los criterios de convergencia. Este método se emplea para predecir la raíz, mediante la cual se emplea una función la cual arregla la ecuación f de x igual a 0 con el fin de que x pase al lado izquierdo, es decir, que quede de la forma x igual a g de x. Este método converge con gran velocidad, por lo cual es un método confiable para tal cálculo, por tanto su formulación y su programación. Teniendo en cuenta estos métodos que se evidenciaron que contaba con limitaciones para el proyecto en las que estos se encuentran en el proyecto se limita como solo a flujos de canales abiertos rectangulares. El trayecto de los canales debe ser totalmente recto. Se debe contar con un conocimiento teórico anterior para la realización de las prácticas. Se debe realizar si los canales son lisos y uniformes. Se debe tener en cuenta que puede haber un margen de error al momento de ingresar los datos encontrados. Bueno, ya teniendo todo lo anterior dicho de forma teórica, vamos a pasar ahora con la parte de la programación en Python directamente. Para esto, pues ya conocemos las variables, todos los métodos. Ahora vamos a ejecutarlos en Python. En este caso, utilizamos la herramienta de Google Colab para editar en Python. Bueno, voy a empezar explicando todos los pasos que tuvimos que hacer como tal para realizar este código. Bueno, lo primero que se hizo fue importar las librerías. Acá está importada la librería de SciPy, y después de importar las librerías creamos unas variables, unas letras que sirven como variable, como símbolos, ¿sí? Entonces, como mi compañera Liz lo explicó antes, el método de punto flotante es un método que se utiliza pues para resolver canales abiertos. Voy a explicar cada paso explícitamente de lo que hay que hacer. Bueno, lo primero es que hay que medir qué tramo se va a utilizar. ¿Sí? Hay que medir la distancia del tramo que se va a utilizar. Eso se hace de forma práctica. Lo segundo es medir el tiempo 5 veces. Me refiero a, se coge un trozo de madera, se pone en el inicio del tramo y se deja girar, deja que flote hasta que llegue al final del tramo. Cuando llega al final del tramo, se para el cronómetro y se anota ese tiempo. Y después de que se tenga esto 5 veces, se calcula el promedio del tiempo. Recordemos que esto se hace 5 veces debido a que para obtener más precisión. Ok, bueno. Este código que se utilizó es para calcular el promedio del tiempo. Básicamente nosotros lo podríamos hacer a mano, sin embargo, gracias a Python nos facilita mucho más el trabajo. Entonces, para calcular el tiempo, lo único que tenemos que hacer es poner los 5 tiempos que hay acá y
dividirlos entre 5, que es, así es como se calcula el promedio. Y ya teniendo esta función, lo único es poner datos y entregar. Y eso se hará con cada código. Bueno, lo siguiente después de obtener el promedio es calcular la velocidad del agua. Para calcular la velocidad del agua se requieren dos factores. El tramo, la longitud del tramo y calcular el promedio del tiempo. El tiempo, recordemos, ya lo calculamos antes, y el tramo y la longitud del tramo, pues esa es la medida que calculamos prácticamente, ¿sí? Bueno, para calcular la velocidad del agua utilizamos dos factores, el promedio del tiempo y la longitud del tramo. Como ya había explicado antes, la longitud del tramo es la medición que se obtiene pues, de forma práctica, y el promedio se obtiene de forma entre teórica y práctica, porque es práctica la forma en que calculamos el tiempo, pero teórica la forma en que calculamos el promedio como tal. Bueno, estos datos se divide el tramo, la distancia del tramo sobre el tiempo, y así se calcula la velocidad. Después de calcular la velocidad, se mide el ancho y el largo del canal para calcular el área. Bueno, esto depende de cada canal. Como nosotros nos limitamos a canales de forma rectangulares, tomamos en cuenta la siguiente tabla que explicaré más adelante, que voy a poner más adelante, pero para calcular el área se toma la base por la altura, ¿sí? Y también el perímetro, que es pura geometría, es base más 2 veces la altura. Recordemos que todas estas fórmulas solo es cuestión de hacerlas una vez, y después lo único que hay que hacer es poner los valores y listo. Ok. Antes de continuar, voy a mostrar la tabla para que la puedan observar. Esta es la tabla con las diferentes características. Para todas ellas hubo un estudio, y pues podemos calcular los diferentes canales como trapezoidal, triangular, circular y parabólico. Bueno, continúo con la explicación. Ya después de tener el perímetro y el área, entonces observamos qué terreno de canal tenemos para ver qué factor de corrección tenemos. El factor de corrección lo explicó mi compañera Liz. Entonces, básicamente lo que se hace es, nosotros nos limitamos a tres tipos de terrenos, los cuales son los más usuales para este tipo de procesos. Entonces, por cada terreno, cada terreno tiene un tipo de factor de corrección diferente, y queda guardado qué factor de corrección hay. Acá voy a ponerlo, a ejecutar. Digamos, imaginemos que tenemos un factor de concreto, un terreno concreto, perdón, y le ponemos entonces el 1, y lo que va a hacer esto es guardar en el factor de corrección el valor que es y decirnos qué valor fue, pues para tener como un control. Y como podemos ver, el factor de corrección del 1, o sea, del concreto, es igual a 0.8. Esto es un valor adimensional, o sea, no tiene medida. Luego de calcular el factor de corrección, procedemos a calcular el caudal. Para el caudal necesitamos tres valores, pero en realidad solo digitar 2. ¿Por qué? Porque necesitamos la velocidad y el área, que ya les dije cómo se calcula, y el factor de corrección, pero el factor de corrección no hay necesidad de ponerlo, puesto que se pone automáticamente gracias a Python. Bueno, ahora quiero dar un hipotético donde tengamos el volumen como otra forma de calcular el caudal. ¿Listo? Si de casualidad tenemos el volumen y tenemos el promedio del tiempo, lo único que tenemos que hacer es dividir el volumen entre el promedio del tiempo, y ya con eso tenemos el caudal. Bueno, también me gustaría hablar un poquito del número de Frode. Este número pues se utiliza también con la gravedad, con la velocidad y con la longitud del tramo. Lo que se hace es dividir la velocidad entre la raíz de la gravedad por la longitud. Y esto básicamente lo que nos dice es qué tipo de flujo es. Da un valor entre menor que 1, mayor que 1 o igual a 1.
y pues dependiendo de ese valor se dice qué tipo de flujo es, si es flujo crítico, subcrítico o supercrítico. Bueno, ahorita vamos a analizar más características, como lo podemos ver aquí, vamos a analizar también la ecuación de Menning, la cual es U igual a 1 sobre N por R elevado a la 2 tercios por S elevado a la 1 medio, donde N es el coeficiente de rugosidad, S es la pendiente del canal y R es el radio hidráulico. Recordemos, el radio hidráulico se puede ver como el área del canal sobre P, sobre el perímetro. Y pues todo eso lo podemos tener acá en estas tablas. ¿Sí? Acá aparece el radio hidráulico, que básicamente es la división entre el área del perímetro de cada una. Por eso es que se ven los diferentes valores. Bueno, continúo. Acá lo que hicimos en Python fue pues generar una función que nos botara este valor, que nos botara esta función, ¿sí? Para poder operarla. Bueno, teniendo en cuenta la ecuación de continuidad, esta es otra ecuación muy importante que utilizamos para resolver nuestro problema. El caudal es igual a la velocidad por la base por la altura. Entonces, teniendo en cuenta todo lo anterior que he dicho, pues procedemos a realizar algunos despejes, procedemos a realizar algunos cambios de variables, como por ejemplo en la ecuación B, la cual es la de ecuación de Menning. Disculpen. En la ecuación de continuidad añadimos la ecuación de Menning reemplazando, ¿sí? Reemplazando, ya que la ecuación de Menning es un valor que se necesita para resolver la ecuación de continuidad. Se iguala todo esto a 0, por eso es que restamos por Q, ya que es el último valor que queda. Estaba sumando al otro lado, para que quede en 0, toca que pase a restar y nos da de esta forma. Entonces, como podemos ver acá en este valor, se muestra cada proceso que vamos haciendo. Listo. Ahora, vamos a poner un ejemplo de nuestro problema. Vamos a suponer que tenemos un caudal de 5 metros cúbicos sobre segundo y de una base de 20 metros y de un coeficiente de rugosidad de 0.02 y que la pendiente del canal es 0.0002. Bueno, entonces, como podemos ver, podríamos hacer este proceso manualmente. El problema es que estos procesos se vuelven muy largos, muy extensos, y pues gracias a Python lo que podemos hacer es solo digitar los datos, como había explicado anteriormente. Se digitan solo los datos y ya nos muestra un valor de la función que debemos calcular. H es la profundidad, es un factor importantísimo en los temas de la ingeniería civil. Listo. Ya teniendo esta ecuación, podemos resolverla de diferentes métodos, como lo habían explicado antes mis compañeras, que habían dicho el método de punto fijo y el método de Newton. Sí, se puede resolver de otras formas como el despeje de ecuaciones, pero esos temas no los vamos a tratar en este caso. En este caso nos especializamos en el método de punto fijo y de Newton. Listo, entonces como podemos ver, se pone la función para el método de punto fijo, se pone la función que básicamente es solo agregar valores y se pone la derivada de la misma. Yo la hice manualmente porque cuando la hacía de esta forma, para que calculara sola la diferencial, no servía, no funcionaba el código. ¿Listo? Entonces, si yo lo ponía aquí, básicamente no hacía absolutamente nada, mostraba un error. Entonces, por eso decidimos este valor sí calcularlo manualmente, que, ojo, pues, aparte de que pues, nos tocó hacerlo manualmente, pues igual Python nos ahorró bastantes cálculos que tuvimos que hacer. Entonces, bueno, se pone la ecuación, se ejecuta, y para la ecuación de Newton necesitamos la función, la derivada, un valor inicial. Yo tomé el valor de 1 y el número de iteraciones. Este número se puede variar, no pasa nada, pero entre más iteraciones, más correcto es el cálculo. Como podemos ver, entonces acá lo pongo y
ejecuto la celda de Newton, que ya después es solo ejecutar y listo. Y acá muestran todos los 100 valores. Uy, yo me imagino que hubiera pasado donde a mí me hubiera tocado calcular todos estos 100 valores. ¿Sí? Hubiera sido casi imposible. Entonces, por eso es que es importante tener estas herramientas. Como podemos ver, el valor acá es 0.7022, que queda muy cerca al valor, muy cerca, si no es por decir igual, al valor teórico. Listo, a continuación van a hablar sobre el método del punto fijo explicado. Bueno, el código del punto fijo. Entonces, como primera línea tenemos la importación de la librería NumPy. También la tenemos la matplotlib para gráficas. Entonces, en la tercera línea definimos nuestra función f de x, que sería nuestra función original, y nuestra función g de x, que sería despejando la x al lado izquierdo. Entonces, tenemos una tolerancia, tenemos un valor inicial, y como error tenemos que es igual al valor absoluto de la función g de x evaluada en el punto inicial menos el punto inicial. Tenemos un contador, y dentro de nuestro ciclo while tenemos que el error tiene que ser mayor a la tolerancia y que el contador tiene que ser menor o igual a 1000. Entonces, en el print tenemos este print nos va a imprimir nuestra tabla, la cual nos va a mostrar el número de iteraciones que tuvo que hacer para encontrar el valor deseado, que en este caso sería la altura. Y como vemos, tenemos un valor que sería 0,1619, el cual se aproxima mucho al valor del teóricamente. Entonces, en este segundo lenguaje escrito tenemos entonces la gráfica, la cual nos muestra que una línea la cual va a cruzarse con el eje X, y en ese punto donde se intersectan sería la altura del canal. Listo, eso fue todo lo del código. Ahora proseguiremos con los resultados obtenidos. Ok, mediante los cálculos se afirmó la opción de encontrar la velocidad y profundidad descomponiendo el flujo de un canal debido a su directa conexión. Hallando estos valores como la profundidad y el caudal, se halla el volumen total que pasa por este canal. Observando todo el proceso que utilizamos, pudimos ver que en este caso, no estoy diciendo que en todos, en este caso el método de Newton es un poquito más efectivo, aunque hay que hacer más iteraciones, es un poco más efectivo que el método de punto fijo, pero no es por mucho, no es una diferencia tan grande. ¿Listo? Entonces, observando el aplicativo de programación, tomando como el punto donde se intersectan y se corta una línea, y el eje X es el valor estimado de la profundidad del canal que se llevó a cabo en el cálculo. Bueno, anteriormente mencionado el caudal que conoció, ya que en general es un requisito a la hora del diseño en canal abierto, se conoce como la pendiente. Es un valor el cual se encuentra entre 0 y 3 grados y depende el aspecto por el cual el canal esté construido, se toma el coeficiente de rugosidad. Conclusiones. Se logró determinar que el flujo de un canal abierto mezclando diferentes métodos matemáticos por medio del lenguaje de Python está dando solución a varias problemáticas que se presentan en la rama de la ingeniería civil y el ambiental, como por ejemplo optimizar la utilización del agua para diferentes actividades, ya sean agrícolas, ganaderas, civiles y entre otras, evitando así la contaminación y permitir que se haga un mejor uso del agua. Otra de las conclusiones que se halló fue que se determinó el volumen total de un canal abierto en base a la profundidad y la velocidad del flujo, relacionándolos a través del tiempo. Y bueno, ese sería todo nuestro proyecto. Espero que les haya gustado. Muchas gracias y hasta luego.